Hola amadas hermanas, bienvenidas una vez más a nuestro videocast semanal de Arraigadas, donde buscamos transmitir verdad, esperanza y gozo. Mi nombre es Mónica de Sandoval, que es un gozo estar con ustedes nuevamente. Y hemos tenido una serie muy interesante sobre la productividad, aprovechar bien el tiempo. Y bueno, la semana anterior, Yamel y Debbie se enfocaron en la diferencia entre una agenda llena y una vida verdaderamente fructífera. Estuvieron explorando lo que es la pereza desde algunos pasajes del libro de Proverbios y cómo el Evangelio redime nuestra perspectiva sobre el trabajo. También se abordó la presión social en la productividad y la importancia del descanso en Cristo. Y esta semana estaremos hablando sobre la visión bíblica del tiempo, destacando cómo nuestra perspectiva del tiempo cambia cuando tenemos un enfoque eterno y centrado en la gloria de Dios. Es decir, cómo vivir con urgencia espiritual sin caer en la prisa del mundo. Cómo invertir en lo eterno y cómo nuestras decisiones diarias reflejan nuestro propósito en Dios. Así que para tener esta conversación, estoy el día de hoy aquí con Susi Decano. Hola Susi, ¿cómo estás? Hola Moni, es una alegría estar contigo otra vez. Ya teníamos un buen tiempo en estar juntas, así que me alegro de compartir contigo este tiempo nuevamente. Sí, así es. Así es, siempre es un gozo, Susi. Y bueno, este tema tan interesante, creo que hay muchas cosas que decir. Vamos a tratar de decirlas todas de manera condensada y en un tiempo decente. Y bueno, yo quiero comenzar platicándoles, hermanas. Yo no sé si va a ser posible aquí enfrente de la cámara, pero quiero hacer un ejemplo. En una reunión con el equipo de Viva Nuestros Corazones, un predicador nos dio un ejemplo. Él nos mostró un cordón blanco largo que representaba de alguna manera el tiempo y el tiempo en la eternidad, ¿no? Sabemos que un cordón tiene un inicio y un fin, pero imaginemos que no tienen inicio y un fin, porque así es la eternidad, ¿no? Y bueno, sabemos que nuestra vida aquí en la tierra inicia en determinado momento, pero viviremos eternamente con Cristo, ¿no? Y entonces, quiero ver, Susi, tú me dirás si esto se puede ver, pero yo encontré este cordón en mi casa. Es un cordón blanco. Sí. ¿Sí lo ves? Ok. Entonces, digamos que este no tiene inicio y va avanzando el tiempo y va avanzando. Y entonces aquí hay una pequeña marca. ¿Se alcanza a ver? Y después de la marquita sigue blanco, blanco, blanco. Y esto es el tiempo hasta la eternidad. Obviamente, como les digo, mi cordón tiene un inicio y un final, pero es solamente para ejemplificar. Esta marquita en un cordón interminable, este es el tiempo de nuestra vida. Y lo vemos y decimos, wow, esto es tan pequeño. Comparado con el resto del cordón que es larguísimo, este cordón es prácticamente, manchita de aquí, es prácticamente nada. Entonces, se me quedó tan grabado eso porque eso da una perspectiva. Y nos debe dar una perspectiva en esta mentalidad de urgencia, porque queremos hacer tantas cosas, ¿sí? Y a veces sentimos que se nos acaba el tiempo. Y no pensamos que ese pequeño tiempo y corto tiempo que Dios nos ha dado es para vivirlo para Él. Entonces, viéndolo a la luz de la eternidad, esta línea de tiempo, tenemos que pensar, ¿qué estoy haciendo con este pedacito de tiempo que Dios me regala para vivirlo como Él quiere? ¿Me estoy afanando o estoy postergando las cosas que tengo que hacer pensando que tengo muchísimo tiempo? Pero más allá de eso tenemos un corto tiempo en esta tierra. ¿Qué estoy haciendo con ese tiempo? Entonces, Susi, ¿cómo cambia nuestra perspectiva del tiempo cuando entendemos que fuimos creadas para la gloria de Dios y no solo para cumplir tareas en esta manchita de tiempo en la que estamos aquí en esta tierra? Amén. Y qué importante decir eso, que nuestro propósito principal, y se ha dicho en todos los episodios, es que fuimos creadas para la gloria de Dios. Sin embargo, cuando te escuchaba,
esta pregunta me recuerda a frases que seguramente más de alguien ha escuchado, por ejemplo, y que no han pasado de moda. Solo se vive una vez, o la vida es lo que haces de ella, ¿verdad? Pensando en tus dos preguntas, el propósito y lo de cumplir tareas. Y son frases que escuchamos en nuestra sociedad aún, ¿verdad? Y estas frases también hacen eco de lo que dice Isaías 22:13, que dice, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Este pensamiento viene de lo que la serpiente, ¿verdad? En el jardín del Edén, ha dicho a lo largo de la historia, a través de falsas promesas, cuando a la mujer le dijo, no van a morir, no morirán. Y sigue haciendo, entonces, lo que tú quieras. Hazlo como tú quieras. Vive como tú quieras. Al final solo vas a vivir una vez. Tú sabes mejor. Dios no. Y la mentalidad temporal de vivir en este mundo como si lo mejor es lo que obtenemos de este mundo nos roba de poner nuestra mirada en el cielo para hacer tesoros en el cielo. Es decir, que tienen valor eterno, como tú bien decías, en ese corto lapso de tiempo que tenemos. Y nuestras decisiones van sumando a esa mentalidad temporal o eterna cada día. Cada decisión cuenta. Y el uso de nuestro tiempo puede ser pecaminoso o glorioso para el Señor. El pecado tiene esa lógica de inmediatez, ¿verdad? De felicidad inmediata, el atractivo de una aparente sensación de placer, de plenitud, de belleza, pero siempre nos ofrece que aprovechemos al máximo el tiempo, pero terminamos desperdiciándolo. Cuando ahí está nuestra mirada, ¿verdad? Y las tentaciones que tú y yo enfrentamos, que las que nos escuchan también enfrentan, todos los días poseen la misma lógica con respecto a una mentalidad temporal. Yo me merezco esto, por ejemplo. Solo es un mensajito, solo es una miradita, o esto no le hace daño a nadie, nadie tiene por qué enterarse, o esto me hace muy feliz y me merezco esta felicidad. Al final, solo se vive una vez. Y en eso estamos de acuerdo, ¿verdad, Moni? Sí, es cierto, como el ejemplo que dices, sí se vive solo una vez y la pregunta es ¿cómo la vas a vivir? O sea, Satanás desea que nos llenemos con un sentido de inmortalidad de aquí y ahora y no consideramos por eso para quién vivimos. Aún nosotras como creyentes no estamos siempre anuentes para quién y delante de quién vivimos. Entonces, debido a que no estamos contemplando a Dios todos los días, empezamos a contemplar otras cosas que solo tienen valor terrenal o instantáneo, ¿verdad? Como acabamos de decir. Pero de ahí también nacen estos ídolos, ¿verdad? Fuimos creadas para su gloria. Eso ya lo hemos dicho. Pero por lo mismo, vivimos para su gloria. O sea, si fui creada para su gloria, debo vivir para su gloria. ¿Solo los domingos? No. Cada momento, cada acción en todo lo que hacemos y lo que Él nos ha dado. Y al menos, ¿verdad? Cada día nos enfocamos en esto porque sabemos que no lo vamos a hacer perfectamente, pero algo que tenemos que tener en perspectiva, Moni, es que no somos dueñas de nosotras. Es más, no somos dueñas de nuestros hijos, ni de nuestras pertenencias, ni de nuestro esposo, ni de un trabajo, de una empresa, de nada. Y tampoco de nuestro tiempo, porque es Dios quien decide cuándo cesan nuestros días. Entonces, nuestra vida es lo que Dios hace de ella. Y Jesús nos dio una nueva vida, Moni, para vivirla para Él. Por lo tanto, nuestra mente y decisiones se deben dirigir hacia ahí y desde ahí. Y eso tenerlo en perspectiva siempre, ¿verdad? Así es. Así es. Y pensar, como decíamos ahorita, en la brevedad de la vida. Sí. La Biblia nos habla en muchos pasajes acerca de esto. ¿Por qué? Porque es importante recordar todos los días. Y esto no es como para, Susi, decirlo como de manera negativa o desanimar a las personas, pero podemos recordar todos los días, un día vamos a morir. Y al día siguiente, un día vamos a morir. Y entonces, recordar que
ese tiempo es breve. Hay pasajes de la Biblia, como por ejemplo, el primero que voy a mencionar es de Santiago 4, versículo 14. Dice, sin embargo, ustedes no saben cómo será su vida mañana. Solo son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Y aquí la palabra vapor, en el original, en el griego, significa nube de humo, una neblina. Y así es nuestra vida. Nuestra vida es tan transitoria, es tan corta en ese cordón, es tan chiquita esa manchita, Sí. como el humo. Como por ejemplo, no sé, yo creo que hay días fríos por allá en Guate, ¿verdad? En Guatemala. Susi, no conozco muy bien cómo es el clima allá. Sí. Pero el día que hace mucho frío, podemos salir y hablamos y sale un vaporcito de nuestra boca, pero es instantáneamente que se va, se desaparece. Sí. ¿Sí? Así de breve es nuestra vida. Y de verdad que muchas veces no lo pensamos. Pensamos que tenemos tanto tiempo y nuestras decisiones que tomamos a raíz de ese pensamiento son bien significativas. Vamos a ver otros pasajes. Por ejemplo, Job capítulo 7, versículo 6. Job habla mucho también sobre esto. El 7:6 dice, mis días pasan más veloces que la lanzadera de telar y llegan a su fin sin esperanza. El capítulo 8, versículo 9 dice, porque nosotros somos de ayer y nada sabemos, pues nuestros días sobre la tierra son como una sombra. El 9, capítulo 9 de Job, versículos 25 y 26 dicen, mis días son más ligeros que un corredor, huyen, no ven el bien, se deslizan como barcos de juncos, como águila que se arroja sobre su presa. Y el último pasaje que quiero leer es el Salmo 103, versículos 15 al 16, que dice, el hombre, ese es creo que uno de los más comunes, como la hierba son sus días, como la flor del campo, así florece, como el viento pasa sobre ella, deja de ser. Y su lugar ya no la reconoce. Así de breve es, hermanas, nuestra vida. Pero, ¿qué pensamos muchas veces? Mañana lo hago. Cuando llegue a tal edad, cuando me case, cuando tenga hijos, mejor cuando mis hijos crezcan. No, ¿saben qué? Mejor cuando me jubile. O cuando termine este año. O nos vamos al extremo, al otro extremo que decíamos tardito y decimos, queremos calcular nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, yo, no sé, tengo 35 años ahorita. Si la edad promedio son 70 años, bueno, voy a la mitad de mi vida. Y me faltan todas estas cosas por hacer. Necesito apurarme porque si no, no lo voy a lograr. Si en 35 años no hice esto, en esos 35 años tengo que apurarme. Así que podemos estar en ambos extremos. La persona que dice, tengo mucho tiempo para vivir, o la persona que dice, tengo poco tiempo y planeo y hago. Pero no es así. La perspectiva de Dios, la perspectiva bíblica, nos debe poner los pies en la tierra y decirnos, a ver, esto no se trata de nosotros y de lo que nosotros pensamos que podemos hacer con nuestro tiempo. Entonces, Susi, ¿cómo podemos vivir con urgencia? Pero no la urgencia de, tengo que hacer una lista de todas las cosas que me quedan por hacer de aquí a que tenga tal edad. Pero esa urgencia de lo que sí tenemos que hacer. ¿Cómo podemos vivir con urgencia y propósito sin caer en la ansiedad o en la pereza? Y qué verdad eso que dijiste, porque eso es precisamente el pensamiento del mundo, ¿verdad? Que ya me queda poco tiempo, tengo que ver qué hago, pero ese qué hago es lo que queremos hoy exhortarnos, a recordarnos que nuestra mentalidad no es qué hago aquí, para mi fin y para mi propósito, sino que hago que está haciendo tesoros en los cielos, ¿verdad? Como dice ese pasaje en Colosenses. Es que la verdad, Moni, es que pasan dos cosas. O olvidamos que esta vida es breve, que es lo que venimos hablando, o bien nos afanamos en que lo es, ¿verdad? Precisamente como lo acabas de decir. Entonces, olvidamos que Dios primeramente es el soberano en nuestra vida y por eso o controlamos o nos ansiamos. Sin embargo, algo es cierto y sin ser, como dijiste, toda pesimista, pero vamos a morir. Y para nosotros es ganancia, ¿verdad? Pero Dios dijo la verdad.
que vamos a morir. Y se lo dijo a nuestros padres en el jardín y nos lo dice. Vamos a morir, tenemos un final en esta tierra. Entonces necesitamos poner en perspectiva cada actividad que hacemos. ¿Cuánto tiempo pasa para que, por ejemplo, te dediques tiempo a sentarte con tus hijos adolescentes para saber cómo está su corazón o para disfrutar de la compañía de ellos? A veces pensamos en las acciones que tú decías, tal vez viajar, ya me voy a morir y nunca he viajado. Pero no es a eso a lo que se está refiriendo la vida cristiana. Es ¿qué te ha dado un esposo, tus padres, tus hijos, un trabajo, tu casa, tu hogar? ¿Qué estás haciendo con todo eso que el Señor te ha dado? ¿Y cuánto tiempo, por ejemplo, también en tu corazón? ¿Cuánto tiempo pasa para que perdones? Para que digas a tu esposo, gracias por todo lo que haces. Y parecieran estas cosas no ser algo que no esperes cuando estamos en el lecho, ¿verdad? De nuestra cama a morir, si Dios lo permite de esa manera. Y ahí decir, nunca te dije gracias. Nunca te dije gracias por todo lo que hiciste. O ya por fin te perdono, ¿verdad? Entonces, en la humildad de reconocer que somos polvo, como bien decía el pasaje, y que un día dejaremos de vivir en este mundo, nos debe de hacer más productivas para el reino de Dios. Sin olvidar, Mónica, esta vida es corta, como los vamos a seguir repitiendo, pero sin afán de vivirla de esa manera. Esta es una mentalidad que toma en cuenta que trabajamos con salario adelantado. Ya está pagado. O sea, no estamos haciendo algo para recibir algo, ¿verdad? Cristo ya lo hizo. Entonces, con más liberalidad deberíamos de vivir haciendo las cosas que le agradan al Señor. Entonces vivimos en agradecimiento y eso es algo que perdemos de vista muchísimo. No somos tan agradecidas y el agradecimiento produce gozo, Moni, en nosotras. Y eso nos ayuda a vivir con ese gozo de salvación que dice el Salmo. Entonces la urgencia es sin afán, sino con un plan y propósito frente a nosotras. Es decir, la urgencia es de repetir las verdades a nuestra alma. Es de repetírselas a nuestros hijos si nos ha dado hijos. Es de discipular a nuestras hermanas con esas verdades. De cada día ser más como Cristo. Porque al vivir bajo esa perspectiva no dependemos de nuestras fuerzas, ni de nuestro control, ni de ansiarnos, ¿verdad? Sino que vamos disfrutando cada día. Y vemos lo bueno antes que lo malo porque estamos caminando en relación con Dios, en armonía con Dios, quien ha dicho que cada día tiene su propio afán. Entonces la urgencia no es el corre con afán, como si todo depende de nosotras. La urgencia es alinearnos a su voluntad cada día y no parar. Cada quien a su ritmo, pero que cada día continuemos la carrera, ¿verdad? Así es. Por eso, Susi, la importancia de invertir en lo que tiene valor eterno. Tú decías ahorita, y creo que eso es algo muy común, inclusive entre las jóvenes, no me quiero casar todavía porque quiero viajar. Quiero aprovechar mi tiempo, para viajar, para conocer, y no hay nada malo en eso. Pero nuestras decisiones están tomadas desde lo eterno o desde lo terrenal. Toda intención de nuestro corazón puede ser evaluada a la luz de la palabra de Dios y filtrada por ahí y decir, bueno, ¿esto que yo quiero hacer tiene valor eterno? Así que tenemos, hermanas, que invertir en eso. En nuestra relación con Dios, el servicio a nuestra familia, el discipulado, la evangelización. Estas son 4 o 5 cosas que son elementales, básicas, pero a veces pensamos que no hay valor eterno en eso. A veces pensamos que hay muchas más otras cosas que son más significativas en nuestra vida. Así que, ¿cómo podemos asegurarnos de que nuestro trabajo, descanso y servicio tienen un impacto eterno y no solo temporal? Como decía ahorita, inclusive podemos desanimarnos cuando creemos que no hay fruto en lo que hacemos y sentimos que hemos caído en la monotonía de todos los días hacer la comida para mí, para mi familia, para mi esposo, ¿no? Todas las semanas, cada semana, a la lavadora, lavar la ropa y doblar la ropa y guardarla y como uno piensa, híjole, ¿esto
¿Qué valor eterno pudiera tener esto? En doblar la ropa, en colgarla, en limpiar la casa, en servir a mi familia. A veces decimos, bueno, servir a la familia sí, como que ya suena un poquito más espiritual. Pero cuando pensamos en las actividades del día a día, caemos en la monotonía y no encontramos el valor ahí. Ahorita, Susi, estamos en el podcast de Avivando sus Corazones, estamos escuchando la serie de Incomparable. Hermanas, si no la han escuchado y si no se han dado cuenta que está ahí, vayan. Y también esta serie acompaña un libro de Nancy DeMoss que se llama 50 días con Jesús. Y estoy haciendo esta lectura y me ha bendecido tanto, Susi, porque hubo un día en particular que hablaba sobre las ocupaciones terrenales de Cristo. Y decía, bueno, él era carpintero. Y hubo muchos años en los que él se ocupó de este trabajo. Y ahí no hubo desperdicio de tiempo. Conocemos que a los 12 años él se encontraba en el templo, sus padres lo estaban buscando. Y después de ahí, a los 30 años comienza su ministerio. Entonces decimos, bueno, ¿qué hubo en esos 18 años en el Inter para poder comenzar su ministerio? ¿Por qué si Cristo era Dios y desde esa aparición a los 12 años en ese relato de la Biblia estaba hablando ya con los maestros de la ley, como por qué haber desperdiciado 18 años de su vida? ¿Por qué no comenzar su ministerio desde antes? Tantas cosas muy buenas que él pudo haber hecho, espirituales, para su propio reino, pero no es así. ¿Por qué? Porque nuestra mente es tan terrenal, tan finita, tan carnal, que muchas veces creemos que pensamos mejor que Dios. Pero Dios no piensa como nosotros. Él no desperdicia nada. Y dice el libro que pensemos y nos preguntemos, ¿de verdad Cristo habría hecho ese trabajo de ser carpintero por 18 años si no hubiera visto un propósito en él? Claro que no, porque Cristo es Dios. Pero él glorificó al Padre al trabajar diligentemente con sus manos en este oficio de la carpintería en todos esos años. Y vaya que ese trabajo es pesado. Pero Dios recompensa la diligencia, la fidelidad y el servicio con humildad. Hermanas, si Cristo lo hizo, ¿por qué nosotros no podemos pasar nuestros años siendo fieles y diligentes, siendo humildes para hacer este trabajo que Dios nos ha pedido y que nos ha puesto en nuestras manos? Todo trabajo bien hecho y con productividad para la gloria de Dios es un trabajo espiritual, sagrado y noble, dice Nancy en el libro. Cristo se humilló a sí mismo a tal grado que realizó trabajos de hombre. Duro trabajo, como nosotros a veces podemos sentir que trabajamos muy duro. Pero Él tomó ese trabajo, lo hizo con diligencia, lo hizo con fidelidad y lo transformó en una ofrenda diaria de obediencia al Padre. Y yo me quedé, wow, Señor, esto es tan bello. Y Señor, perdóname porque en mi corazón hay queja muchas veces. Y no veo este ejemplo de Cristo. Cristo entendió que había un tiempo para todo y Él fue diligente. Sabía cuáles eran las prioridades de su Padre y las tomó como suyas en obediencia. Así que, Susi, ¿cómo nos aseguramos de que nuestro trabajo, descanso y servicio de verdad tengan un impacto eterno y no nos dejemos llevar por lo que nuestra mente cree que es lo correcto que debemos hacer? Wow, Moni, qué belleza lo que acabas de leer en ese devocional, en ese recurso que les recomendamos de Incomparable, pero qué perspectiva tan importante, porque no es una perspectiva solo nuestra, sino es una que nuestro Señor nos modeló, y eso es increíble. Moni, las prioridades son un orden que Dios nos enseña y que es parte de su carácter. O sea, Dios no empezó por hacernos a nosotros, más bien Él empezó haciendo la tierra en la cual viviríamos sabiendo que nuestro propósito iba a ser trabajarla y multiplicarnos en ella para su gloria. Entonces también vemos que Dios rescata al pueblo de Israel, por ejemplo, de Egipto, era antes de darle su ley para que
después pudieran vivir confiando en Él y sirviéndole, porque ya Dios se había revelado a ellos. Entonces Dios es un Dios de orden y también de prioridades. Hay cosas que son prioridades y nosotras tenemos que encontrarlas en la palabra del Señor. ¿Cuáles son esas prioridades? Por ejemplo, prioridades espirituales. Nuestra relación con Dios es la base para nuestras otras relaciones, para nuestras decisiones, como hemos venido hablando. Inclusive para nuestro humor, Moni, durante el día. Nos ponemos manos a la obra, en discipular, en evangelizar, en servir, en esas cosas que tú decís, estas sí son espirituales. Pero yo estoy hablando en nuestro hogar, por ejemplo, en cómo me ven, quejándome quizás por tanto plato que ponen en el fregadero o en el lavadero, depende cómo lo llamen. Pero luego decir, gracias Dios porque tengo familia y por eso estos platos representan que la tengo, ¿verdad? Y desde ahí estar anuente que esta es mi prioridad, que esos platos necesitan ser limpios porque también están glorificando a Dios y le están enseñando a mi familia que yo valoro a mi familia y que valoro poder servirles en una buena comida, ¿verdad? Entonces, a partir de la convicción que soy del Señor y que vivo para Él, es que debemos ver todo lo que hacemos. De hecho, Dios le dijo al pueblo de Israel al menos 10 veces en el libro de Éxodo. Por ejemplo, te voy a dar uno en el capítulo 7, versículo 16. Deja ir a mi pueblo, a Faraón, ¿verdad? Para que me sirva en el desierto. Y nota que esa liberación de Dios para que el pueblo le sirva, Él la hizo. Por gracia, para llevarlos a dónde? Al desierto. Y como luego dice el pasaje de Oseas, para hablarles a su corazón de manera que lo conocieran y confiaran en él. Y yo pudiera decir que nosotras vivimos como en ese desierto ahora, porque no estamos en nuestra tierra prometida, pero estamos caminando con el Señor en este tiempo y donde Él dio una de las promesas más hermosas de estar con nosotros todo el tiempo. O sea, no la dio en la alegría, no la dio en medio de un desierto, de una situación difícil. Ahí es donde miramos más al Señor. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque de cierta manera este mundo cada día se ve como un desierto también, muchas veces para nosotras, pero el modus operandi de Dios es el mismo. Sirve a Dios donde estás y eso va a moldear tus prioridades, porque es a partir de Él, ¿verdad? Que nosotras ordenamos nuestra vida. Como esposa, pues después del Señor es tu esposo, tu prioridad. Y luego tus hijos y luego todo lo demás, la familia de la fe y tu comunidad. Si trabajas incluso, va después. Se va a ver de diferentes formas en la vida de cada persona, pero en nuestro corazón y en nuestras oraciones y en lo que le pedimos al Señor, nuestras prioridades van a fluir de esa relación con Él, pero esas son nuestras prioridades. Y este es un buen tiempo invertido, Moni, porque el resultado lo va a dar el Señor y en Él confiamos. Nosotras solo nos vamos a ocupar cada día de ser fieles a Él. Y como bien se ha dicho, el éxito en el reino de Dios es que somos fieles a Él. Cada día con desechar nuestra carne, despojarnos de ella para vivir conforme a su voluntad. Y eso ya es un éxito, ¿verdad? Ese día, con todo lo que tengas que hacer, desde lo más mínimo. ¿Sabes que ahorita venía a mi mente así rapidísimo? Muchas noches a Danielita. Yo leía mucho la Biblia, una Biblia que es muy famosa, ahorita se olvida su nombre, pero es como que te apunta a Cristo esa Biblia. Todo el tiempo estás leyendo acerca de Cristo, ¿verdad? Y yo a veces la veía y decía, Señor, todas las noches ya van 2 veces que le leo este libro, ¿verdad? Y sigo, y a veces pareciera que no resuena nada de lo que estoy diciendo. Pero el Señor, para mí eso fue fidelidad y es éxito, porque puedo leérselo, sigo leyéndoselo y sigo confiando en el Dios que salva. Entonces creo que debemos poner todo lo que hacemos en perspectiva. Y esa es la perspectiva, ver al Señor, ¿verdad? Así es. Y esto es tan contracultural, Susi. Es tan, o sea, va en contra de todo lo que
somos bombardeadas allá afuera, pero como siempre decimos una y otra vez, podemos confiar en que Dios sabe mejor que nosotros. El Dios sabio, todopoderoso que Amén. nos creó y nos creó para Él, sabe cómo instruirnos en cuanto al uso de nuestro tiempo y cómo ser fiel con este corto tiempo que Él nos está permitiendo vivir en esta tierra. Y nos has mencionado algunas cosas que podemos hacer, y quiero preguntarte, Susi, ¿habrá algunos otros consejos prácticos de cómo podemos hacer esto? ¿Cuáles son esos hábitos ya en el día a día que podemos cultivar para vivir con esa perspectiva eterna? Y nunca va a ser ni cliché, ni nunca nos vamos a cansar de decirlo, pero es el estudio de la palabra, es la lectura de la palabra, es la meditación en la palabra, la oración, el discipulado, que no es solo de tomarnos un café, sino de rendir cuentas de nuestra vida y compartir nuestra vida. Y algo importante que personalmente es un hábito es escudriñar nuestros corazones. Segunda de Corintios 13:5 dice que nos examinemos a nosotros mismos. Y esta es una tarea diaria, porque uno nos evita ser víctimas, ¿verdad?, de las situaciones y de lo que no pasa, de nuestras propias quejas e insatisfacciones, ¿verdad? Y nos ayuda a poner nuestra mirada en quien nos puede ayudar y en quien nos transforma, ¿verdad? Entonces nos podemos hacer preguntas como, ¿con qué luché hoy? Si sabes que tu pecado, por ejemplo, es el orgullo o es el enojo, ¿cómo estuvo mi orgullo el día de hoy? ¿Cómo estuvo mi enojo? ¿Por qué cosas me enojé hoy? Si hubo un problema o contienda, ¿qué quedó en mi corazón y por qué salió lo que salió de mi boca? Si me siento molesta o triste al final del día, preguntarle al Señor, no dormirme con eso, sino, Señor, ¿qué hay en mi corazón? ¿Qué necesito entregarte? ¿Qué es lo que tú sabes que hay y yo no he visto? Abre mis ojos. Si tengo una molestia, por ejemplo, con mi esposo, hijos o una hermana o mi jefe u otra persona, ¿qué es lo que está causando esta molestia? No solo ignorarlas, ¿verdad? O no asumir que las cosas pues se resuelven mágicamente, ¿verdad? Sino que te involucres en tu proceso de santificación, diariamente acompañada del poder del Espíritu Santo. Y por último, diría que nos hablemos la verdad. O sea, otra vez, estas cosas no son novedosas porque el evangelio es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y las prácticas siguen siendo las mismas. Tenemos que recordárnoslas y por eso nos necesitamos hablar la verdad. Cuando estás enojada, recuérdate la verdad. Cuando estás triste, recuérdate la verdad, porque la verdad está viva y por eso hace algo en nuestras vidas. Cuando estás cansada y agotada, recuérdate la verdad. Pero para ello, como dijimos al inicio, debemos estar llenas de la palabra para que nos recordemos de esas verdades. Si una mentira o un pensamiento del pasado te causa duda, te causa culpa o vergüenza, no lo recibas. Entonces tenemos que estar anuentes de lo que permitimos que entre a nuestra mente y llevarlo al Señor y hablarnos esa verdad, como dice el salmista, ¿verdad? En ese salmo también ya citaste, el Salmo 103. Entonces, ¿cómo se ve, Moni? Reconociendo que nada podemos hacer solas, que necesitamos al Señor en nuestro proceso de transformación o de santificación, que reconozcamos que nuestro enemigo, el diablo, y nuestro pecado nos engañan. Y no nos engañan para muchas otras cosas que a veces pueden decirnos, sino nos engañan para que nuestra fe merme y no obedezcamos a su palabra. Así que todo lo que no va acorde a su palabra, necesitamos traerla delante del Señor, reconocer que tenemos ídolos, o sea, saber cuáles son para poder luchar eficazmente contra ellos y desarraigarlos, ¿verdad? Como decían muchos puritanos, hay que cortarlos, hay que matarlos. Por ejemplo, puede ser la comida, la compra excesiva, estar en las redes sociales más tiempo que el que tenemos que estar con nuestra familia. Puede ser nuestro propio cuerpo, hacer las cosas perfectas y etcétera, ¿verdad? Pero estar en alerta para no darle paso y para arrepentirnos rápido y correr al Señor si esta vez lo volví a hacer. Rendir cuentas, buscar a una anciana, Moni, para poder no solo ver cómo vive, pero también poder pedirle ayuda. Porque otra vez, aunque pareciera que esto nunca había pasado,
No es cierto, la historia siempre se vuelve a repetir. Salomón dijo, no hay nada nuevo debajo del sol. Entonces la experiencia de una anciana siempre es de gran ayuda. Entonces cuando reconocemos todo esto, podemos ordenar mejor nuestra vida, ponerla en perspectiva con las riquezas espirituales que tenemos en Cristo y dejar toda inmadurez que procede, como al inicio dijiste, de la pereza, de esa procrastinación que se ha hablado, de nuestros deseos y de mirar lo creado más que al creador, para evitar esas quejas que siempre nos caracterizan y no el agradecimiento que también ya dijimos, pero ver todo lo bueno que sí Dios nos ha dado. Y si lo vemos y si lo buscamos, Moni, lo vamos a encontrar, porque Dios ha sido bueno. Y no vivir en condenación ni culpa ni en el pasado, sino vivir glorificando con nuestra mirada, como decía Pablo, yo sigo adelante, ¿verdad? Viendo lo que está por delante. Y la meta, no que lo consigamos nosotras per se, pero la meta es Cristo. Entonces, hermanas, de verdad las animamos hoy a no solo decir amén, amén, sino que tomen un tiempo y reflexionen todo lo que hemos hablado hoy para practicarlo un día a la vez con un área de tu vida, poniéndola en perspectiva eterna y caminar con otras también, porque esta vida no la podemos vivir solas, ¿verdad? Así es, así es. Pues gracias, Susi. Creo que nos quedamos meditando en estas cosas, hermanas. Hagámonos preguntas. ¿Cómo estoy considerando mi tiempo? ¿Cómo estoy considerando mi vida a la luz de la eternidad? Sabiendo que es muy corto el tiempo que tenemos. ¿Cómo estoy tomando decisiones? ¿Estoy tomando decisiones pensando que voy a vivir aquí muchísimos años? ¿Estoy tomando decisiones pensando en que mi tiempo es tan breve y tengo que aprovechar para hacer un montón de cosas que tal vez Dios no me ha pedido hacer? ¿Qué pasos de obediencia vamos a dar para entregar nuestro tiempo al Señor y decirle, Señor, muéstrame qué estoy haciendo mal? ¿Qué cosas estoy haciendo que no son las que tú quieres que yo haga? Y muéstrame qué es lo que tú me estás pidiendo. Y recordemos el ejemplo de Cristo, hermanas. Él usó su tiempo de una manera diligente, de una manera obediente al Padre, sabiendo que lo que Él tenía en sus manos por hacer era lo que Dios le había pedido. Así que tenemos que ir al Señor en oración. Tenemos que ir a decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga en esta etapa de mi vida? No pensemos tan adelante. A ver, ahorita, en el hoy, en mi día a día, cada día trae su propio afán. Dios, ¿qué quieres que haga con esto? ¿Qué quieres que haga con mi tiempo? Con mi servicio a mi familia, con mi servicio en mi iglesia, con mis decisiones. Y el Señor trae luz a través de su palabra y la guía de su Espíritu Santo. Así que nuestra verdad bíblica de hoy es Salmos capítulo 90, versículo 12, que dice, enséñanos a contar bien nuestros días para que tengamos un corazón de sabiduría. Creo que este versículo podemos memorizarlo y recordarlo y repetirlo todos los días en nuestra oración al Señor. Primer cosa en la mañana, Señor, ayúdame a contar bien mis días. Dame sabiduría hoy para vivir este día como tú quieres que yo lo viva. Y aproveche el tiempo como tú quieres que yo lo aproveche. Así que nuestro recurso para recomendar esta semana es la Biblia. Vayamos a la Escritura, a la palabra del Señor. Y bueno, Susi, gracias por estar con nosotras. Pudieras orar para que el Señor nos ayude y así nos podemos despedir. Dios, gracias por tu bendita palabra. Gracias porque en ella encontramos las verdades que nuestra alma necesita y porque en ella encontramos a Cristo, que también nuestra alma necesita, Señor. Te pedimos que tanto nosotras como cada una de las hermanas que escucharon y van a escuchar, Señor, que ellas pongan en perspectiva sus vidas, sus días, su servicio, sus corazones, que recuerden que fueron creadas para la gloria de Dios y por eso deben vivir para la gloria de Dios. Que podamos ver
con la perspectiva eterna cada tarea que hacemos, aun si es pública o es privada, que nuestro corazón solo anhele servirte, amarte y glorificarte, y cuando falle pueda correr y no huir de ti, sino correr a ti para que tú nos restaures, Señor, como siempre lo haces, y nos limpies de toda maldad. Así que te doy gracias por este tiempo, Señor, y que tu palabra se haga verdad en nosotras, porque tú lo has prometido y porque tu palabra está viva, Señor. Confiamos en ti, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Así es. Gracias, Susi. Gracias, hermanas, por acompañarnos el día de hoy y nos vemos la próxima semana con un Arraigadas más. Amén. Que el Señor les bendiga.